Hola a todos, este día aprenderemos a usar SQLite. Vamos a crear una aplicación que nos permitirá agregar, modificar y eliminar palabras. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto, que llevará como nombre SQLite. En el primer layout que se crea, vamos a dejar el elemento que se crea por defecto. Solamente vamos a agregar el ID. Luego, dentro de la carpeta Layout, vamos a crear otro archivo XML que llevará como nombre activity-detail-view. Y dentro del archivo vamos a agregar las siguientes interfaces de usuario. En mi caso, yo ya las tenía preparadas, pero el concepto es el mismo. Vamos a agregar dentro del Linear Layout otras etiquetas del Linear Layout para agrupar dos elementos. El primero un text view y el siguiente un edit text. De la misma forma, vamos a agregar otras etiquetas del Linear Layout para agrupar otros elementos, que son dos botones. Luego debemos de ir al archivo de strings que se encuentra dentro de la carpeta values y agregar cada uno de los strings que utilizamos. Para ahorrar un poco de tiempo, solamente voy a colocar el código, pero usted ya sabe cómo se deben de agregar. El siguiente paso será crear otra clase que llevará como nombre DetailViewActivity. Para evitar cualquier tipo de error cuando estemos codificando, vamos a crear todas las clases como primer paso. La segunda sería MyDatabaseConnect. La tercera, MySQLite OpenHelper. Y esta estará heredada de SQLite OpenHelper. La siguiente clase será llamada MyWorld. Y ahora sí podemos iniciar a colocar el código en la primer clase, que sería MainActivity.java. Lo primero será declarar los elementos que vamos a utilizar. El primero será un listView. El segundo, un ArrayList que va a contener la clase MyWorld. Luego creamos una instancia de MyDatabaseConnect. Luego creamos dos variables estáticas. Una será de tipo string y la otra será de tipo entera.
Luego de tener esos elementos, pasamos a crear un controlador para el TextView, un controlador para el ListView, que en este caso se le llama AdapterView.onItemClickListener. Este controlador nos permitirá mantener el control que se le hace al list, es decir, cuando se le da clic a la palabra que contiene esa vista. Dentro del método que crea llamado onItemClick, vamos a realizar un intent que nos llevará a la clase DetailViewActivity. Y con intent.putExtra le vamos a enviar a la clase DetailViewActivity, que es la responsable de recibir el intent, la palabra que ha seleccionado el usuario y el index, es decir, el número de posición que tiene esa palabra. Luego debemos de ir al método onCreate, que se crea automáticamente cuando se genera el proyecto, y vamos ahí a colocar una línea que nos servirá para tener acceso a la base de datos. Por eso vamos a usar la instancia que creamos anteriormente de MyDatabaseConnect y vamos a llamar a la función getOpenDatabase. En este caso nos mostrará un error y es debido a que no hemos creado ese método aún, pero lo haremos más adelante. También dentro del método onCreate debemos de registrar el ListView que está contenido en el primer layout. Este paso es bastante básico y ya lo hemos repetido en ocasiones anteriores. Luego, dentro del método onResume, vamos a definir a una variable llamada mMyWordList, una función que está contenida dentro de la clase MyDatabaseConnect. Esta función se encarga de almacenar cada una de las palabras. Luego de generar esa línea de código, debemos de evaluarla con una estructura condicional if, y dentro de esa estructura vamos a evaluar esa variable que creamos anteriormente según el tamaño que ésta tenga. Si es mayor que 0, vamos a hacer lo que está dentro del if, que será crear un array adapter que contendrá todo lo que está dentro de la clase MyWord.
y luego le vamos a establecer al elemento ListView el adaptador, así como también el controlador que creamos anteriormente que se llama mOnClickListener. Como siguiente paso, en el método onDestroy, vamos a cerrar la conexión a la base de datos, haciendo uso de la función .closeDatabase, que también está contenida en la clase MyDatabaseConnect. Luego pasaremos al método onCreateActionsMenu, que este método tiene la función de controlar cada uno de los elementos que se muestran en la barra de menú. Primero vamos a controlar el botón que servirá para agregar una palabra que se llamará ActionBar-Action-New. Por el momento va a mostrar un error porque todavía no lo hemos creado. Esta acción del menú se mostrará siempre. Para crear las otras opciones, solo copiamos esa misma parte del código y cambiamos el ID del botón por cada uno de los botones que vamos a utilizar. El segundo sería para editar, que se llamará ActionBar-Action-Edit. Y este se mostrará nunca, es decir, Show as Action Never. Así como también debemos de hacer los mismos pasos para eliminar, que se llamará ActionBar-Action-Delete y se mostrará como Never. En el método que es de tipo booleano llamado onOptionsItemSelected, se controla la selección que hace el usuario sobre cualquier opción que se presenta en el menú. La primera va a ser la que nos permita agregar una nueva palabra. Por eso vamos a utilizar una estructura condicional if para evaluar cada una de las acciones que se van a realizar. Dentro del primer if, que servirá para el botón de New, se va a realizar un intent que nos enviará a la clase DetailViewActivity y va a mandar dentro de putExtra cada uno de los valores, la palabra y el index al que corresponde. La segunda opción va a ser para modificar o editar una palabra ya existente. Y como tercera opción va a estar la opción de eliminar o delete.
El siguiente paso será implementar código dentro de la clase myword.java. Lo primero que vamos a hacer será declarar dos variables, una de tipo entera y otra de tipo string. El ID será de tipo entera y word, que contendrá las palabras, será de tipo string. Luego de tener las listas, vamos a crear una función que será de tipo pública y será content_values. Dentro de este método vamos a crear una instancia de content_values. Es importante de mencionar que content_values nos permite guardar o almacenar datos. Es por ello que vamos a utilizar la siguiente clase, que será MySQLite OpenHelper, que dentro de esta clase vamos a poseer dos tipos de columna, una que manejará el ID y otra que manejará las palabras o word. Luego pasaremos a crear otro método que será llamado word2content_values. Este método nos servirá para manejar los datos que contienen solamente las palabras. Es por ello que solamente vamos a utilizar el dato llamado column_word, que se encuentra dentro de la clase MySQLite OpenHelper. Luego crearemos un método de tipo string que nos servirá como wordClause, que se usa normalmente en las sentencias SQL. Dentro de este método vamos a obtener el ID. Luego de tener este método vamos a crear otro que nos servirá para controlar cada una de las palabras y siempre lo utilizaremos como wordClause. Por ello solo vamos a utilizar la columna word de MySQLite OpenHelper. Luego creamos un método estático que va a obtener la instancia contenida en el método content_values, es decir, cada uno de los valores, tanto el ID como la palabra. Dentro de este método vamos a utilizar una instancia de myword y vamos a obtener el ID y la palabra de la instancia de content_values. Debemos de establecerle con getAs y el tipo de dato. Para el caso del ID, que es un tipo entero, vamos a utilizar getAsInteger, y para word, que es un tipo dato string, vamos a utilizar getAddString. Este método nos va a devolver o a retornar myword, que es la instancia que posee cada uno de los valores.
Y el último método dentro de esta clase será llamado getInstanceWithWord, que nos permitirá obtener ahora sí el dato que está contenido. En el anterior método solo le hacíamos referencia. Para este método vamos a utilizar siempre una instancia de la clase MyWord y le vamos a asignar a esa instancia cada uno de los valores, igualándolos a algo. Para el caso del ID lo igualamos a 0 y para Word lo igualamos a una instancia que contiene la palabra llamada a Word. Este método nos retornará siempre la misma instancia, ya que contiene cada uno de los valores. Ahora sí, pasamos a generar el código para la siguiente clase, que será MySQLite OpenHelper. Dentro de esta clase debemos de definir un constructor. Primero lo vamos a crear, pero luego vamos a modificar cada uno de los valores que poseerá el constructor y que nos servirán para instanciarlo o hacer uso de la clase dentro de otras clases. El primer paso será crear constantes. Las constantes corresponden a los nombres de las tablas, también del ID y de la palabra que vamos a hacer uso. Las tres son de tipo string. La primera se llamará table name, la segunda column-id y la tercera column-work. Luego debemos de crear otras constantes que nos permitirán saber el nombre de la base de datos y la versión. Para el nombre de la base de datos será una constante de tipo string y se llamará database-file-name y tendrá asignado el valor de la base de datos, o sea, el nombre que creamos arriba, más .db, ya que es la extensión de la base de datos. Para la versión, tenemos que utilizar una variable de tipo entera, es decir, de tipo int, y se llamará database-version y será igualada a 1. Luego de tener listas esas constantes, se viene la parte más fundamental, que es crear cada una de las consultas SQL, que ya debe de tener un poco de conocimiento para poder generar la creación de la tabla, los insert y la eliminación de la tabla completa. Luego de crear la tabla, vamos a pasar a insertar una fila, que también será de tipo string y se llamará SQL-insert-first-row. Esta sentencia tampoco le debería de ser desconocida, simplemente se coloca insert into, el nombre de la tabla, la palabra que se va a ingresar, a qué campo y el valor que le vamos a asignar. Siempre debe de cuidar los espacios que deja de por medio. Y la última constante que nos va a servir para eliminar será para eliminar la tabla, que es de tipo string llamada SQL-drop-table. La consulta también es bastante conocida, solamente se usa drop table, if exist y el nombre de la tabla.
En el constructor que creamos anteriormente y que les mencioné que íbamos a establecer los parámetros, solamente vamos a dejar lo siguiente: aconte, que es el valor que se utiliza por defecto en el constructor, luego database file name, que es el nombre de la base de datos, luego colocamos un null y por último database-version, que será la versión de la base de datos. En el método onCreate vamos a hacer llamado a las constantes que creamos en el paso anterior para crear la tabla e insertar la fila. Y en el método onNotGray lo vamos a utilizar para actualizar la tabla. Ahora pasamos a utilizar y a implementar código dentro de la clase MyDatabaseConnect. Lo primero que vamos a hacer es usar una instancia de la clase SQLite Database. Luego, creamos otra instancia de la clase MySQLite OpenHelper, que es la clase que creamos anteriormente. Luego debemos crear una variable de tipo strings que nos permitirá acceder a los datos que contiene la base de datos. Y acá lo hacemos declarando el arreglo con tipo string y utilizando los corchetes. El arreglo se llamará mAllColumns y estará igualado a la clase MySQLite OpenHelper y a una de las constantes que contiene esa clase, que se llama column-id, así como también debemos de hacer referencia a la constante column-word. Luego, dentro del constructor de la clase, vamos a crear un nuevo objeto de la clase MySQLite OpenHelper. Esa instancia se llamará mOpenHelper. Luego continuaremos creando otro método que nos servirá para conectar con la base de datos. Ahí utilizamos una instancia de MyDatabaseConnect, que es la clase en la que estamos por el momento, y debemos de utilizar esa instancia y una función llamada Open que nos permitirá abrir la base de datos. Luego, también debemos de crear un método para cerrar la base de datos. Y aquí hacemos uso de otra función que sirve para cerrar la base. En la anterior era para abrir y acá para cerrar, que se llama .close.
Como en los anteriores métodos utilizamos las funciones open y close, también debemos de crearlas y generar su funcionalidad. Pasaremos a crear la función para abrir que se llama open. Primero vamos a declarar una variable de tipo booleana y la vamos a inicializar con el valor de true. Dentro de un try catch vamos a colocar la instancia de la clase y la vamos a igualar a la instancia que contiene la clase MySQLite Open Helper y le vamos a establecer el método getWriteableDatabase. Luego pasamos al otro método que será para cerrar la base de datos y la instancia de la clase que se llamará close. Solamente vamos a utilizar la línea de código siguiente. Las dos instancias de la clase MyDatabaseConnect y MySQLite OpenHelper y utilizaremos sobre ellas la función .close. Ahora pasamos a crear un método para insertar un dato. Dentro de este método que se llama InsertMyWord, vamos a definir una variable de tipo long que se llamará RowID, así como también utilizaremos una instancia de ContentValues que la vamos a igualar a la instancia aMyWord y le vamos a llamar a la función o método que creamos anteriormente en otra clase que se llama WordToContentValues. Luego, en la variable que creamos que se llama RowID, le vamos a establecer la instancia mDatabase y vamos a llamar a la función insert, que la función insert va a recibir el nombre de la tabla, un valor nulo y la instancia de ContentValues. Este método va a retornar un tipo de dato de int que es RowID. Luego pasamos a crear un método para eliminar un dato cualquiera. Este método va a ser de tipo boolean y se llamará deleteMyWord. Dentro de este vamos a declarar una variable de tipo string. Dentro de la estructura condicional if, vamos a evaluar que el ID de la palabra seleccionada sea igual a 0. Si esta condición se cumple, vamos a llamar a la función que creamos en las clases anteriores, que se llamaba WordToWordClause. Si la condición no se cumple, vamos a llamar a la otra función, que será llamada IDToWordClause. Luego vamos a definir una variable de tipo entera que será rowCount. Esta variable nos servirá para disminuir el número de palabras cuando una haya sido eliminada. Dentro de este método vamos a llamar a la función delete para poder eliminar la palabra que el usuario ha seleccionado.
Luego creamos un método de tipo booleano que se llamará updateMyWord. Este método nos va a servir para actualizar la fila cuando una se haya eliminado. El último método dentro de esta clase será uno de tipo ArrayList. Este método va a contener el listado de todas las palabras que se encuentran dentro de la clase MyWord. Este método se llamará SelectMyWords. Dentro de él vamos a utilizar una instancia de ArrayList haciendo uso de la clase MyWord. También vamos a utilizar una instancia de la clase Cursor. Al final, debemos de cerrar tanto la instancia de cursor con la función .close y retornará el ArrayList, es decir, cada una de las palabras que el usuario seleccione.